¿Qué tal, amigas y amigos de Informe del Sur? Como cada semana nos encontramos aquí en Canal 2 de la CPTV para comentarles lo sucedido en la semana en nuestra América Latina. Y vamos a comenzar rápidamente con lo que sucedió hace pocas horas nada más, y es el encuentro, después de 2 años presencial, de los jefes de Estado del Mercosur. Vamos a ver en el siguiente informe cuáles fueron los temas a tratar precisamente en esta cumbre. Este miércoles y jueves se celebra una nueva cumbre de jefes de Estado del Mercosur que tendrá lugar en Paraguay. Se trata de la primera instancia presencial de mandatarios del bloque para el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou tras 2 años de virtualidad debido a la pandemia del COVID-19. En el marco de esta cumbre, Paraguay traspasará a la presidencia de turno del organismo a Uruguay. Por un lado, este miércoles se celebrarán las reuniones previas de cancilleres y ministros de Economía, mientras que el jueves será el encuentro de presidentes en un contexto de gran tensión y expectativa tras el anuncio de Uruguay con respecto a la finalización del estudio de factibilidad de un posible TLC con China y la respuesta que darán los demás integrantes del bloque, especialmente Argentina. Si bien el presidente Luis Lacalle Pou aseguró que la normativa del Mercosur ampara al gobierno uruguayo a tomar este tipo de decisiones de manera unilateral y que ya hubo decisiones de otros países que fueron adoptadas de forma individual por fuera del consenso, el gobierno argentino ya ha sido crítico con las intenciones de Uruguay de negociar por fuera del bloque. Por su parte, el canciller de Paraguay, Julio César Arriola, descartó en conferencia de prensa en la previa de la cumbre que haya molestia con Uruguay por su avance en la negociación de un TLC con China, pero apuntó que la postura de su país es que las decisiones del Mercosur se toman por consenso. Sin embargo, el canciller Francisco Bustillo indicó en su llegada a Paraguay que no advertía un clima de guerra ni nada que se le parezca en la previa de la cumbre y aseguró que se esperan reuniones muy positivas con sus pares del bloque. Por otra parte, la presencia en la cumbre del presidente brasileño Jair Bolsonaro aún está en duda. Si bien el mandatario había asegurado que no concurriría, recientemente afirmó que estaba en un 99% para no ir y ahora está en 50%. Más información sobre lo sucedido en este encuentro de presidentes de jefes de Estado del Mercosur allí en Paraguay. Hubo una particularidad y fuera de rechazar la participación de Zelensky, el presidente ucraniano, en esta cumbre. Vamos a ver el porqué del rechazo. El Mercosur rechaza permitir al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, la oportunidad de hacer una intervención durante la 60ª Cumbre de Presidentes del bloque regional. El Mercosur toma sus determinaciones por consenso. No hubo el consenso para poder tener esa comunicación. Por lo tanto, en este momento ya se le comunicó a la contraparte de Ucrania que en esas circunstancias no hay condiciones de poder hablar como Mercosur con el presidente de Ucrania. Según anunció un portavoz de la presidencia pro tempore paraguaya, los gobiernos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay negaron la intervención de Zelensky. El presidente de Ucrania se comunicó la semana pasada con el jefe de Estado de Paraguay, Mario Abdo, en su calidad de presidente pro tempore del bloque regional, para solicitarle un espacio de participación virtual dentro de la cumbre en Asunción. En su comunicación con Abdo, el presidente Zelensky agradeció la ayuda de Paraguay desde el inicio del conflicto armado con Rusia en febrero. No solamente los presidentes de los países parte del Mercosur participaron de esta reunión, sino también lo hizo el canciller Santiago Cafiero, que dio un discurso muy interesante. Lo escuchamos. Es tiempo para hacernos una pregunta directa. Los problemas que tiene nuestro bloque, las dificultades que nos traen nuestras diferencias y la cambiante y desafiante situación internacional, ¿se resuelven sin Mercosur? Nuestra opinión es contundente. La Argentina cree que estamos y siempre estaremos mejor con Mercosur, con ustedes, con cada uno de ustedes, con las personas, las empresas, los trabajadores, las sociedades de esta región de Sudamérica en el mayor estado de integración posible. En nuestra visión, el futuro del Mercosur está ligado a la profundización de su agenda interna y a la adecuada proyección a nivel internacional. El mundo está atravesando un cambio profundo. La transformación de las cadenas globales de valor, las dificultades logísticas, primero en pandemia y ahora en guerra, en la guerra que se libra en el corazón de Europa, pero impactan en todo el mundo.
demandan, en nuestra opinión, un proceso más franco, más decidido, más profundo de integración. Dicho de otro modo, una política industrial y social, regional, más firme y decidida. En un planeta ya no solo regionalizado, sino fragmentado, con proyecciones de crecimiento a la baja de todos los organismos internacionales, con serios problemas de desigualdad e incluso de hambruna. ¿Alguien puede imaginar con el corazón en la mano que vivirá mejor sin sus vecinos y sus hermanos? ¿Acaso existe algún estudio serio que demuestre la ventaja de emprender caminos en solitario sobre la regla de oro del consenso en la que se basa este bloque? Y no me refiero solo a la conveniencia de una u otra relación de terceros países o bloques. También hablo del perjuicio que cualquier ruptura del consenso puede acarrear sobre la suerte cotidiana de nuestros 4 pueblos, conectados por lazos culturales, sociales, comerciales, turísticos, financieros y productivos. En nuestro caso subrayo, y tomen lo que digo como política de Estado de la Argentina, que la posición relativa en el mundo es mejor por su pertenencia al Mercosur. Y el día del cierre, los distintos mandatarios se expresaron con sus discursos, en sus discursos, y ahora vamos a hacer una síntesis, un repaso de lo más importante que se escuchó. Vivimos en Latinoamérica, el continente más desigual del mundo. Frente a semejante realidad, ¿no tenemos que reaccionar de algún modo? ¿No tenemos que ver cómo nos protegemos? ¿No tenemos que ver cómo nos garantizamos que eso no nos ocurra? ¿No es ese el deber que nos cabe? Tenemos una enorme suerte, que es que América Latina es una zona de paz. A nosotros a la guerra no nos convocan, y eso debemos celebrarlo. Vivimos en el continente más desigual, pero vivimos en un continente sin vocación de guerra. Es un continente que no se arma, que no se prepara para las guerras. Y eso es una gran ventaja en los tiempos que vivimos. Pero las guerras del norte, en el norte vuelan balas y en el sur vuela el hambre. Y eso es lo que no podemos seguir permitiendo. Todos los que somos parte del continente queremos la paz. No he escuchado ningún país de América Latina promover la continuidad del estallido bélico que geográficamente se ubica entre Rusia y Ucrania. Todos queremos la paz. Pero lo que debemos querer, además de la paz, es un continente más justo, más equilibrado, más igualitario. Es un continente que interactúe con otra inteligencia, donde podamos hablarnos mucho más y tomar decisiones de conjunto, porque en verdad el mundo que se viene es el mundo de las regiones, no es el mundo de los países. Y debemos hacer mucho más fuerte nuestra región. Y debemos hacer fuerte al Mercosur para que la CELAC sea fuerte. Quiero que sirva por lo menos para que entendamos que debemos estar juntos, que debemos estar más unidos que nunca, que unidos somos más fuertes, que somos un continente que damos cátedra al resto del mundo en materia institucional, en materia de otorgamiento de derechos, en respeto a la diversidad y al género, en respeto a los derechos humanos. ¿Por qué no aprovechamos toda esa potencia que tenemos para empezar a escribir otra historia? ¿Por qué no empezamos a fundar otro Mercosur que nos haga trabajar juntos, donde nos prestemos las potencias que somos y las potencias que tenemos para que todos seamos más potentes? Yo los invito a pensar en eso antes que pensar lo que algunos diarios titularon hace 2 años, cuando Luis habló de su preocupación o de su idea de pensar en China. El Mercosur se muere. El Mercosur debe vivir muchos años más. Debe vivir siempre. Y América Latina y el Caribe deben estar unidas de una vez y para siempre
porque el mundo geopolíticamente ha cambiado. Y si no lo entendemos, y si creemos que cada uno puede salvarse por sí solo no habrá aprendido la enseñanza del Papa Francisco. Nadie se salva solo. El estudio bilateral de factibilidad para iniciar las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con la República Popular de China. Y lo vamos a empezar en breve. En breves días nuestros equipos se estarán juntando para empezar a negociar el Tratado de Libre Comercio. Y por supuesto que avanzado a esa etapa, lo primero que pretendemos hacer es hablar con los socios del Mercosur. Es ir todos juntos. Lo que Uruguay no se va a amputar porque le asiste el derecho y además el interés colectivo, porque esto no es una iniciativa de este gobierno, esta es una iniciativa de 2, 3 gobiernos hacia atrás. Para ser claro, esto es un sentir nacional, no es un sentir de una coalición de gobierno. Avanzar en este sentido, y si podemos con los socios, mejor. Y ahora en Informe del Sur hacemos la primera pausa. Como siempre nos siguen en las redes sociales, en nuestro canal de YouTube y también en Facebook como Informe del Sur. Ya volvemos. Muy bien, volvemos con más información sobre nuestra América Latina. En Colombia se inicia un nuevo periodo gubernamental con representantes de sectores políticos históricamente relegados, movimientos alternativos progresistas y también de izquierda, y podemos decir que es un momento histórico definitivamente para ese país. Con un ritual ancestral, pueblos originarios en Colombia dieron la bienvenida a los nuevos integrantes del Congreso para un periodo de 4 años. Aquí predominó un ambiente de esperanza. Para muchos es un paso decisivo para concretar cambios estructurales en el país. Nosotros hacemos parte de este cambio, lo hemos luchado, pero más que luchado lo hemos resistido y ahora ponemos nuestro grano de arena para continuar con esa esperanza, que no solamente es para los pueblos indígenas, sino para todo el pueblo colombiano. Este es un mensaje que estamos enviando para la unidad, porque todos vivimos en este país. Las comunidades indígenas acompañaron a sus nuevos legisladores hasta el Congreso colombiano. Tras años de resistencia pacífica, mantienen la firme convicción de que este nuevo legislativo generará oportunidades para las poblaciones vulnerables, las más golpeadas por el conflicto armado y el histórico olvido estatal. Es muy importante para nosotros, para las mujeres, para la juventud, para los pueblos indígenas de Colombia, pero también para las organizaciones sociales, porque hoy hay una bancada alternativa que vamos a marcar la historia de cambios en el país. ¿Qué cambio requiere el país en ese sentido, María? Bueno, primero que haya paz, que cese la guerra, que se respete la vida, y para que haya paz se necesita que se cambien de esos derechos de la muerte que nos han impuesto a derechos de la vida. Es la primera vez que al Congreso de este país llega una bancada compuesta mayoritariamente por partidos alternativos, progresistas y de izquierda, más de 45, solo del Pacto Histórico, y que en conjunto con legisladores de la Alianza Verde, el Partido Liberal, algunos conservadores y otras fuerzas políticas alcanzarán una mayoría que podrá sacar adelante reformas necesarias para realizar cambios profundos en el país, sobre todo ante las amplias expectativas que tienen diversos sectores sociales golpeados históricamente con las políticas de carácter neoliberal emanadas desde este recinto. Y de Colombia saltamos a Chile porque Boric hizo declaraciones. Dijo que si gana el no sobre la Constitución, él volverá a lanzar una nueva convención constitucional.
A menos de 2 meses para el plebiscito que definirá el futuro de Chile para las próximas generaciones, las campañas a favor y en contra de la propuesta de nueva constitución se organizan para recorrer todo el país. El Comando Apruebo por Chile, que agrupa a los partidos políticos del oficialismo, inició sus actividades el sábado pasado. Va a estar mucho en terreno, pero también tratando de dar ese debate en redes sociales, de forma telemática, en la medida que el clima nos va permitiendo. No en todas partes, por ejemplo, se puede hacer tanta campaña en terreno. A su vez, el Comando Franja Ciudadana, que agrupa a las organizaciones que rechazan el texto, se desplegará a lo largo del país a partir de esta semana. Junto a ellos estarán los organismos que apoyan una nueva constitución, pero no el actual borrador, y trabajan bajo lo que llaman Plan C. La convención no supo aprovechar esta oportunidad histórica que teníamos para poder mejorar en torno a los temas que nos preocupan a nosotros como sociedad, la agenda social en general, y vamos a partir con esta campaña por toda la región del país. Vamos a constituir comandos ciudadanos en cada una de las regiones del país, acompañado por una gran gira a nivel nacional. Un nuevo sondeo de la encuestadora chilena CADEM revela que el apoyo a la nueva constitución es del 37%, mientras que el rechazo cuenta con un respaldo del 52%. Para el presidente Gabriel Boric, parte del repudio a la propuesta de la nueva Carta Magna se debe a una campaña de mentiras, por lo que exige a los ciudadanos estudiar detenidamente el texto. Que se enfrenten las mentiras con el texto. Yo creo que leyendo el texto la gente se va a formar una convicción propia. Eso es lo importante, y el rol del gobierno en esto es informar. El mandatario también ha abierto la ventana a una nueva convención constituyente si termina ganando el no. Según algunos estudios, 2 de cada 3 chilenos creen que un nuevo borrador debería ser redactado por expertos. Expertos, sí. Juristas, un filósofo, gente que sepa y que domine todas las materias en que se van a tratar en la Constitución. El próximo 4 de septiembre, los chilenos deberán participar de forma obligatoria en un referéndum para aprobar o rechazar la nueva ley fundamental. El borrador propone, entre otras cosas, un sistema universal de salud, el fortalecimiento de la educación pública, la protección del medio ambiente y nuevos derechos para la población indígena. Segunda pausa aquí en Informe del Sur. Como siempre, le contamos el resumen de las noticias más importantes de la semana, y el último bloque será en algunos momentos nada más. No se vaya. Volvemos, nos metemos directamente con el conflicto de Panamá, porque se están dando múltiples manifestaciones en reclamo de una vida digna, ¿sí? El país atraviesa una crisis económica y social muy fuerte y lo vemos ahora. La promesa del presidente panameño Laurentino Cortizo de congelar los precios del combustible no fue suficiente y continúan tras 12 días los cierres de vías y manifestaciones en casi todas las provincias del país en protesta no solo por el alto precio del combustible, sino por el alza en el costo de la vida y por el manejo corrupto del gobierno de los recursos del Estado. Las organizaciones sociales exigen el derecho a una vida digna ante la crisis económica. Un mar de banderas llenó el centro de la capital este martes en medio de una amplia movilización nacional, una imagen que se reprodujo de diferentes formas y en simultáneo por casi todas las provincias del país. Las manifestaciones surgen cuando se cumplen 3 años del gobierno de Cortizo, quien implementa una política de descargar la crisis sobre el pueblo panameño. Los empresarios se aprovecharon de la pandemia para dejar a miles de trabajadores en la calle, mientras suben cada día los precios de los alimentos, medicamentos y los servicios básicos. En las manifestaciones se escuchan cánticos contra lo que se considera abusos de poder y las muestras de opulencia de los parlamentarios, mientras gran parte de la población perdió sus empleos por la pandemia. La extendida jornada de protestas a lo largo de todo el país continúa pese a los anuncios del presidente Cortizo de congelar el precio del combustible para autos particulares a $3,95 el galón y la inclusión de 10 productos de la canasta básica bajo control de precios. Tanto la Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado
como la Alianza Pueblo Unido. Ambas coordinaciones nacionales que aglutinan diversos grupos magisteriales, estudiantiles, sindicales, indígenas, cívicos y comunales, confirmaron que las protestas continuarán. Hay descontento, hay rabia en el pueblo panameño tras tantos días de crecientes protestas contra las políticas antiobreras del gobierno neoliberal de Cortizo y el rechazo popular a las políticas de ajuste que de la mano del Fondo Monetario Internacional viene aplicando el gobierno. Y no solo Panamá vive una situación social y política y económica de estas características, sino también que la República Argentina se encuentra atravesando un momento crítico y los movimientos sociales marchan precisamente en reclamo de un salario básico universal y otras medidas para frenar la inflación. Otra vez, los argentinos salen a las calles contra la inflación y la pobreza. Miles de personas protestaron en la capital Buenos Aires y otras ciudades en demanda de salario básico universal. También exigieron un bono para 1.300.000 personas beneficiarias de planes sociales y un aumento para los jubilados. Tres puntos. Aumento de la jubilación mínima y el salario mínimo. Aumento generalizado de los salarios que están por abajo de la línea de pobreza, que son un sector grande, los empleados públicos y privados, y un salario universal para los trabajadores que están en la informalidad, que son más de 7 millones en la Argentina. Las marchas de las agrupaciones sociales de izquierda se han vuelto constantes en Argentina ante el deterioro de la situación social y en contra del ajuste acordado en el programa firmado por el Fondo Monetario Internacional en marzo pasado para pagar una deuda de $44.000 millones, la herencia que recibió Fernández del gobierno de Mauricio Macri. Se sale con un Estado que garantice la soberanía nacional y la soberanía popular, que recupere el control del proceso económico, que le ponga límites a la especulación, que rompa las ataduras con el Fondo Monetario Internacional y que garantice soberanía, justicia, trabajo y producción con una fuerte intervención del Estado en función de los intereses de las mayorías populares. Aunque el gobierno de Alberto Fernández niega la posibilidad de poder pagar el salario básico universal ante el costo fiscal de la medida, sin embargo, el mandatario argentino, en medio de las críticas, en un acto de entrega de viviendas en Avellaneda, aseguró que su sueño es gestionar para que Argentina sea el mejor país del mundo. ¿Saben cuál es mi mejor anhelo? No es ser el mejor presidente de la Argentina. Es ser el presidente del mejor país del mundo. Eso es lo que sueño. Eso es lo que sueño. Eso es lo que sueño. Argentina atraviesa una frágil situación económica y financiera con una inflación de 64% anual a junio pasado, una pobreza que ya era del 37,3% de la población y una indigencia del 8,2% a fines del año anterior, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Bueno, muy bien, cerramos este informe del sur precisamente con un informe sobre educación luego de 2 años de pandemia y con una modalidad de educación híbrida que busca instalarse. Vamos a ver el informe. Quiero dar una bienvenida muy especial. México participó del Seminario Internacional Educación para el Siglo XXI en América Latina y el Caribe de la Organización de Estados Iberoamericanos y el Banco Interamericano de Desarrollo en España, que busca fomentar modelos de educación híbrida para los países de la región a partir de la experiencia con la pandemia y con herramientas de la era digital. Lo primero es entender qué es lo humano y qué hace esto una ecuación. Nosotros lo vemos como una ecuación en que lo principal es cuáles son las condiciones para el aprendizaje. Nadie aprende con hambre, nadie aprende con miedo, nadie aprende en la inseguridad y a partir de eso se puede construir todo lo demás. Porque si no vamos a poner los bueyes detrás de la carreta, pues con mucha tecnología, pero con el estómago vacío, pues es algo que es absolutamente ridículo y sobre todo en nuestras sociedades. La crisis sanitaria ha exacerbado las problemáticas de deserción escolar, que entre los 12 y los 17 años ha aumentado en 13% en América Latina y el Caribe, en parte gracias también a la brecha digital que se mantiene. Unas 77 millones de personas en la región no tienen acceso a Internet de calidad en áreas rurales. Uno de los espacios educativos más relegados en Latinoamérica y que compartimos esta enorme dificultad de encontrar la forma de incluir
a la ruralidad en esta transformación educativa que incluye ciertamente la transformación digital, pero no solamente, que también incluye una flexibilización de los contenidos educativos, pasar de una educación probablemente muy estandarizada, basada en evaluaciones estandarizadas, valga la redundancia, pero que además se enfocaban en aprendizajes, a una educación más bien sensible al contexto, contextualizada, por así decirlo, pero además una educación competencial. Según la Organización de Estados Iberoamericanos en la región, cerca de 180 millones de alumnos fueron afectados por la pandemia. Las pérdidas del aprendizaje que calculan durante el primer año de pandemia son del 90% en primaria y del 72% en secundaria. Frente a ello y en un contexto globalizado, los panelistas se preguntaron qué hacer distinto. Sobre todo en este contexto de crecimiento exponencial de la inteligencia artificial y sobre todo de la automatización, ¿cuáles son los recursos o las tareas que nos quedan a nosotros como humanidad? Y creo que esa es la pregunta importante a realizarnos aquí. Y hasta aquí lo más importante, como cada semana, de lo que ha sucedido en materia política, social y económica en nuestra América Latina. Como siempre, ha sido un placer contárselos aquí en Informe del Sur, en Canal 2 de la CPTV. Nos encontramos, Dios mediante, la semana que viene. Muchas gracias.